Antes de continuar con otro concepto nuevo de teoría, simplemente comentar que hay otro planteamiento bastante habitual en los problemas cuando tenemos este tipo de partícula cargada girando en circunferencias en un campo magnético constante, tal que es que nos pregunten cuando si consideramos que un protón, una partícula cargada, está dibujando circunferencias en el campo magnético constante, que justo en el momento en que la partícula cargada, por ejemplo, lleva una velocidad tal que así, en la dirección del eje de las X, completamente, ¿cuál tendría que ser el campo eléctrico aplicado para que la partícula no siga dibujando una circunferencia y siga en línea recta? Bueno, en este tipo de planteamiento que tenemos, vamos a imaginar ahora que nosotros tenemos un electrón girando, una carga negativa, tal como estamos dibujando aquí los vectores. Si volvemos a recordar que la fuerza de Lorentz es el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético y multiplicado por la carga eléctrica, la fuerza de Lorentz aquí ¿en qué dirección va? Bueno, según la velocidad y el campo magnético, si hacemos el producto vectorial, el vector saldría hacia abajo, en la dirección negativa de las íes, pero ahora Q es negativa, es la carga del electrón, luego eso me mete un signo menos extra, y en este caso la fuerza de Lorentz va a salir hacia arriba, ¿vale? En este caso, la circunferencia que dibujaría la partícula es en dirección contraria a las agujas del reloj, ¿vale? Y la pregunta que nos hacen es, justo en este instante, cuando la partícula pasara por donde tengo ahora el punto, ¿qué campo eléctrico habría que meter en ese mismo espacio para que la partícula siga en línea recta? Bueno, lo que tenemos que ver claramente es que para que la partícula siga en línea recta con velocidad constante, el total de las fuerzas, según la segunda ley de Newton, tiene que ser cero para que se mantenga a velocidad constante. Luego esa fuerza eléctrica que tiene que sufrir el electrón tiene que ir hacia abajo. Ahora bien, la fuerza eléctrica sabemos que es la carga por el campo eléctrico. Y ahora tenemos que tener cuidado, como estamos trabajando con un electrón, esa carga me va a meter también un signo menos. Luego, si queremos que la fuerza vaya hacia abajo, el campo eléctrico debe llevar la dirección positiva, en este caso de las J, para que luego con el signo menos de la carga del electrón la fuerza dé hacia abajo. Una vez que tenemos claro que la dirección del campo eléctrico, en este caso, es hacia arriba, voy a ponerla en el diagrama y perdonarme por el cambio a verde para dibujar el campo eléctrico. Una vez que tenemos claro que es hacia arriba, nos queda hallar su módulo. Bueno, su módulo es un cálculo más sencillo porque ya podemos decir que lo único que necesitamos es que el módulo de la fuerza de Lorentz sea igual al módulo de la fuerza eléctrica para que ambos se cancelen. Luego Q, V por V, porque la velocidad y el campo siguen siendo perpendiculares. Luego el seno de 90 es 1, tiene que ser igual a la carga eléctrica por el módulo del campo. Luego ya las dos cargas se nos van del problema y nos sale una ecuación bastante sencilla en el que el módulo de ese campo eléctrico que estamos buscando es simplemente el producto de la velocidad de la partícula por el campo magnético que hay y que está obligando a la partícula a girar. Una ecuación bastante sencillita y es la solución a este tipo de situación. Aparecerá en los problemas que resolveremos más adelante, así que lo dejamos aquí de forma teórica y ya volveremos a ello. ¿Qué nos queda ahora? Bueno, hemos estado tratando sobre la fuerza de Lorentz en una partícula cargada y ahora tenemos que ver la fuerza de Lorentz sobre un conductor, es decir, sobre un cable en el que hay un chorro de partículas cargadas, porque un cable con una corriente eléctrica no dejan de ser partículas cargadas que circulan por, por dicho cable. ¿Cómo hacemos este cálculo? Bueno, como siempre que tenemos algo continuo, como el cable, nos va a resultar, fijarnos en cada electrón que circulaba por el cable sería una tarea ardua. Luego necesitamos buscar una magnitud macroscópica que nos sirva para este tipo de situaciones.
Y además tenemos que fijarnos en un trocito pequeño del conductor y ver a qué fuerza se vería sometido ese trocito de carga en la presencia de un campo magnético B, que lo estoy dibujando como siempre hacia afuera de la pizarra. Bueno, siempre que tenemos que analizar trocitos pequeños, ¿vale? Lo que estaríamos haciendo en este caso es mirar el diferencial de Q que hay en ese trocito de cable eléctrico por el que circula una intensidad de corriente eléctrica en esa dirección y analizar la fuerza de Lorentz sobre él. Luego esa fuerza sería una fuerza diferencial, un diferencial de la fuerza de Lorentz que sería el diferencial de la carga por la velocidad que lleve la carga en ese trocito, producto vectorial por el campo magnético. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si ahora en vez de hablar en función de la carga, queremos hablar en función de la intensidad de corriente, hay que relacionar carga e intensidad de corriente. Pero esto es muy directo porque la definición de la intensidad de corriente es la variación de la carga en el tiempo. ¿Qué cantidad de carga pasa por una sección del cable, por una sección en la que sea del cable? ¿Qué cantidad de carga pasa por ahí en un instante de tiempo el que sea? Y pasando a forma diferencial tiene esta expresión que tenemos aquí. Luego de aquí directamente, diferencial de Q podemos ver que es la intensidad por diferencial del tiempo. Sustituyendo esto en la ecuación anterior, tenemos que diferencial de Q será la intensidad por diferencial de T por la velocidad producto vectorial por B. Vamos a hacer ahora un cambio más, que es que simplemente conocemos que la definición de velocidad es la diferencial de la posición respecto del tiempo. Utilizo esta letra L aquí simplemente porque la dimensión longitudinal del cable en general la vamos a llamar longitud del cable y tendrá que ver con esta L. Sustituyendo ahora esta segunda expresión en la ecuación anterior, tenemos que la diferencial de la fuerza será la intensidad por diferencial de T por la diferencial de la longitud diferencial de T por el producto vectorial con el campo. Automáticamente los dos diferenciales del tiempo se cancelan y obtengo esta expresión final para la fuerza sobre un trocito de conductor que tiene que ver con la intensidad, el trocito del conductor en el que analizamos la fuerza y el campo magnético. Y por supuesto, si queremos encontrar esa forma de forma macroscópica, tendremos la integral de la intensidad por el diferencial de la longitud por el campo magnético. Tendremos esta forma integral. Esta integral es sobre una curva, es decir, estamos integrando el diferencial de longitud. Así que esta integral se hará sobre todo el cable trocito a trocito. Es una integral espacial, es una integral de línea, se dice una integral sobre la curva en la que tenemos una intensidad de corriente. Una vez con esta expresión siempre vamos a tener que resolverla. Puede ser más fácil y más difícil y por supuesto para nosotros este año va a ser relativamente sencillo. Vamos a poder encontrar elementos constantes de tal manera que saquemos elementos de esa integral. De hecho, para nosotros el caso más sencillo va a ser aquel en el que se cumplen varias cosas. Uno, que el campo magnético no depende de la posición, no depende de la posición en el cable, es decir, es el mismo campo magnético aquí donde lo he dibujado que aquí abajo, que en toda la longitud del cable. Luego eso puede salirse, vamos a decir, de la integral. La intensidad, otro tanto de lo mismo. Va a ser constante en toda la longitud del cable. No va a haber 1 amperio aquí al principio y 3 amperios al final, no. El valor de la intensidad será constante en todo momento. Si esos dos parámetros son constantes, la integral sobre el diferencial de L, la integral de línea, es simplemente la longitud del cable. Luego, para este caso en el que vamos a decir todo es constante, la expresión para fuerza sobre un conductor será la intensidad por la longitud del conductor por el campo magnético, en el que la dirección de la longitud del conductor es la misma dirección de la intensidad de corriente.
Y esta es la expresión para dicha fuerza en un conductor.